Merhabalar, Akra Tablo kanalıma hoş geldiniz. Bugün magazin haberlerinden sizlere Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i konu alacağım. Kerem Bürsin'in aşk hayatında neler yaşanıyor? Hande Erçel kiminle beraber? Bu ikilinin sonu ne olacak? Bütün ayrıntılar videomun içinde gizli. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Claro. Aquí les presento una historia romántica y emotiva sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Frases inconclusas. Era una fresca tarde de otoño en Estambul. Una suave brisa del Bósforo mecía el cabello de Hande Erçel. Con su café en la mano contemplaba el mar con los ojos cargados de viejos recuerdos. Quizás todo había terminado, pero algunos sentimientos aún permanecían incompletos. En ese instante escuchó una voz familiar a sus espaldas. Algunas historias no terminan, simplemente se quedan en silencio. Era imposible no reconocer la voz. Se giró lentamente. Kerem Bürsin estaba frente a ella. Habían pasado los años, tal vez, pero su mirada seguía siendo la misma. Durante un rato, no pudieron hablar. El silencio era la frase más pesada entre ellos. Me imaginaba que vendrías, dijo Kerem con una leve sonrisa. Hande respiró hondo. A veces, la gente regresa al lugar del que más intentó escapar, dijo. Ambos recordaron momentos del pasado, los días en que reían juntos, las risas compartidas entre tomas y los resentimientos que no podían confesarle a nadie. Kerem se acercó un paso. Éramos las personas adecuadas en el momento equivocado, dijo. A Hande se le llenaron los ojos de lágrimas. Quizás perdimos el momento adecuado, respondió. En ese instante, el viento sopló con más fuerza. Era como si reabriera las páginas polvorientas del pasado. Pero esta vez era diferente, ambos habían cambiado. Kerem extendió la mano. ¿Quieres terminar la frase? Hande dudó un instante. Luego, lentamente, tomó su mano. Quizás nuestra historia merezca ser reescrita. Bajo las luces de Estambul, dos antiguos amantes se reencontraban en la misma línea. Nadie sabía qué pasaría esta vez, pero ambos estaban dispuestos a intentarlo. Antes de que termine la escena final. Era bien entrada la madrugada. Mientras las luces del escenario se apagaban una a una, Hande Erçel seguía sentada entre bastidores. Al mirarse en el espejo, el cansancio en sus ojos era más evidente que el maquillaje. La puerta se abrió con un ligero crujido. Como siempre, te vas después de todos los demás. Hacía mucho tiempo que no oía esa voz. Kerem Bürsin estaba en el umbral. Sus ojos reflejaban una calidez familiar y el peso del pasado. Hande alzó la vista. Hay cosas que no cambian, dijo con calma. Kerem entró, observando la sala. Pero hay cosas que deberían cambiar, respondió.
Aunque la distancia entre ellos era de solo unos pasos, parecía una eternidad. ¿Por qué nos hemos distanciado tanto, Kerem?, preguntó Hande con la voz temblorosa por primera vez. Kerem respiró hondo. Porque aunque ambos intentábamos aparentar fortaleza, en realidad estábamos rotos donde más débiles éramos. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Pero esta vez, era un silencio del que no podían escapar. Hande se puso de pie. Nunca quise irme, dijo, sin apartar la mirada. Kerem dio un paso más cerca, yo tampoco pude quedarme. En ese instante todo el dolor, los malentendidos y las frases inconclusas quedaron suspendidos en el aire. ¿Y ahora qué?, susurró Hande. Kerem sonrió levemente. Quizás esta no sea nuestra última escena, solo nos estamos tomando un descanso. Una lágrima rodó por la mejilla de Hande. Pero esta vez, había más esperanza que dolor. Empezar de nuevo es difícil, dijo. Kerem le tendió la mano, pero no es imposible. Hande hizo una pausa, y luego le tomó la mano. Fuera del plató, la vida seguía su curso. Pero en esa habitación, dos personas se enfrentaban al pasado y daban un pequeño paso hacia el futuro. Y quizás las historias más bellas comienzan de nuevo donde se creía que habían terminado. Misma ciudad, vidas diferentes. Estambul estaba abarrotada, como siempre. Pero a veces, incluso en la ciudad más concurrida, uno puede sentirse completamente solo. Hande Erçel tuvo que sonreír en la inauguración de una exposición. Cámaras, flashes, preguntas, todo parecía perfecto. Pero el vacío que sentía no se reflejaba en ninguna de las fotografías. Al mismo tiempo, en otro rincón de la ciudad, Kerem Bürsin hacía una reverencia en un escenario entre aplausos. Todos lo miraban, todos lo adoraban. Pero incluso entre los aplausos sentía un vacío. Ambos estaban en la misma ciudad, pero ya no compartían la misma historia. Un día, la casualidad los reunió en el mismo café. No había planes ni preparativos. Solo un pequeño juego de la vida. Cruzaron miradas. El tiempo se detuvo por un instante. Hande sonrió levemente. Ha pasado mucho tiempo, dijo. Kerem asintió. Pero algunas cosas no han cambiado en absoluto. Se sentaron y empezaron a hablar. Al principio, de cosas cotidianas, trabajo, vida, proyectos. Pero la verdad que se escondía tras las palabras era mucho más profunda. ¿Eres feliz?, preguntó Kerem de repente. Hande hizo una pausa. No estaba preparada para esa pregunta. Lo intento, dijo con sinceridad. Kerem desvió la mirada. Yo también. Ambos lo sabían, el problema no era el momento. El problema eran las cosas que no podían decir en aquel entonces. Quizás, dijo Hande, nos amamos correctamente en el momento equivocado. Kerem sonrió levemente. O teníamos miedo en el momento adecuado. Permanecieron en silencio un rato. Pero este silencio no era tan pesado como antes. Había más aceptación en él. Era hora de irse. Hande cogió su bolso. Cuídate, dijo. Kerem asintió. Tú también. Al salir por la puerta, ninguno miró atrás. Porque sabían que, esta vez la historia había terminado.
Siguieron viviendo en la misma ciudad. A veces caminaban por las mismas calles, escuchaban las mismas canciones, pero ahora sus vidas eran diferentes. Y algunos amores nunca vuelven a empezar. Simplemente permanecen como un hermoso recuerdo. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.